o los medios tradicionales, para los que además yo, muchos de ellos, y al igual que tú, colaboro con ellos, creo que deberán reajustarse. Antes hablaba de reajustarse con otro sentido, ¿no? Pero deberán adaptarse, amoldarse a por dónde están las nuevas tendencias. Las nuevas generaciones buscan otra manera de masticar las noticias y la información económica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conversación con líderes. Hoy un episodio especial con un invitado también de larga trayectoria, como siempre, un líder, en este caso en lo que es información, en lo que es difusión económica de mercados, y justo con él lo que quiero hacer es tratar de enfocar cuál es el formato que, bajo la opinión de nuestro invitado, tiene la información económica. ¿Cómo deberíamos consumir? Fijaros que hemos vivido situaciones desde toda la parte cripto, desde que Elon Musk decía algo y se movían los precios, hasta hackeo de la SEC cuando el mes pasado todo el tema del ETF de Bitcoin, hasta empresas de IBEX 35 que nos anunciaban un día antes, ¿no? Pues una crónica de unos problemas anunciados. Por ello, saludo ya y antes de nada recordaros que nos sigáis en el canal, que le deis al like y sobre todo en la parte de comentarios, no solamente pues podéis decirnos quién os apetece que traigamos a este, formato, sino también dejarnos vuestras preguntas que las iremos también contestando. Sin más, saludo a Héctor. Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por invitarme, muy bien, y con ganas de charlar contigo, ¿no? De todo esto que estabas comentando, así que para mí es un placer. Exacto. Y también invito de mi lado a que sigáis el canal de eToro, que están haciendo cosas chulas ahí en YouTube. Nada, ahí Héctor Chamizo, que es periodista económico, tiene experiencia en medios escritos, medios online y ahora un canal propio que yo también os invito a que lo sigáis porque están haciendo cosas muy chulas, en Twitch incluso. Luego te pregunto sobre eso, lo que has hecho el mes de enero. Y antes de nada, al grano, Héctor, en tu evolución digamos, como difusor, si quieres, de mercados financieros, de noticias, de tendencias, ¿qué has visto cambiar? No te hablo de los últimos años, te hablo del último año. Bueno, yo creo que en el último año han cambiado mucho las cosas, ¿no? A nivel de cómo digamos, el usuario quiere embeber y consumir noticias informativas. Esto es una tendencia que viene ya de antes, viene de la pandemia. En la pandemia, al estar encerrados, la digitalización impulsó el consumo de nuevos hábitos. Y nuevos hábitos es nuevos canales y nuevas maneras de llegar a la información económica. Esto se ha ido acelerando en este último año. Si bien es verdad que los medios tradicionales están intentando ajustarse a estas nuevas disrupciones, es cierto que han surgido nuevas maneras, ¿no? De acceder a la información pura, incluso acceder directamente a lo que dicen, hablando de mercados o, digamos, economía en general, a informes de bancos de inversión, a aterrizar determinados gráficos y perfiles independientes, periodistas independientes como otras alternativas, videopodcast, podcast, incluso propios analistas, ¿no? Que cada vez hay, y lo sabes tú bien, Javier, ¿no? Que cada vez hay más canales y más maneras de llegar, pues está generando una oferta descomunal. Antes no había tanta oferta, quizá te quedabas con... Antes sí hablo de hace un año, ¿no? Te quedabas con a lo mejor unos poquitos podcasts que habían salido, algunas newsletters, algunas, digamos, nuevos medios que habían aparecido, pero ahora cada vez hay más oferta y esto es bueno para el usuario, pero también el filtrado es difícil, ¿no? Es decir, ¿con qué me quedo? Y ahí es donde voy, ¿no? Al final yo creo que esto es un... No digo que sea una burbuja, porque no creo que lo sea, pero sí que es como una tendencia muy fuerte que está apareciendo y que tendrá que poco a poco ajustarse y al final, dentro de esto, que es muy positivo lo que ha ocurrido, terminarán permaneciendo, digamos, los canales o los medios que mejor lleguen y que hagan mejor contenido. Yo creo que al final el contenido es lo que termina pesando por encima de todo. Y cuando haya ese ajuste, pues nos quedaremos con lo más objetivo. Eso es lo que veo, ¿no? Que ha habido un boom de lo digital y de la oferta, básicamente, Eso dentro del es. sector. Oye, ¿y eso significa que los medios clásicos, los que tú y yo leíamos antes, están en extinción? No, en Porque, extensión no lo... Sí. porque yo, sí, pero yo no sé si son capaces al final de,
de llegar a esa audiencia que son inversores, que luego te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque somos más jóvenes o son más jóvenes los que invierten, no invierten en lo mismo, no les interesan ya mercado doméstico español. Es que vamos, con el tema de Grifols lo vimos, es que yo metía en los foros, antes tú aquello, eran esos foros de mi época, ¿no? Pues era como un hervidero, ahora eran 4 los que quedaban y que seguro que eran hasta más mayores que yo, ¿no? Porque los jóvenes no están en eso, no están en IBEX, están en otras cosas, ¿no? Con lo cual, por eso te digo yo que esos medios que muchas veces son reacios, y te lo digo que yo colaboro con algunos, ¿no? A sacar temas a lo mejor cripto bien entendido, no como es to the moon, ¿no? Sino como, oye, en un portfolio diversificado. Entonces, no son capaces de dar esa información de forma no, si quieres, sensacionalista. Pero fíjate, Javier, que yo creo que el problema no es el medio tradicional, sino el problema es el enfoque. Yo creo que estamos teniendo, y además has dado en el clavo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices, creo que es un problema de foco. Creo que o los medios tradicionales, para los que además yo, muchos de ellos, y al igual que tú colaboro con ellos, creo que deberán reajustarse. Antes hablaba de reajustarse con otro sentido, ¿no? Pero deberán adaptarse, amoldarse a por dónde están las nuevas tendencias. Las nuevas generaciones buscan otra manera de masticar las noticias y la información económica. O te sumas a ese barco o al final te va a consumir generaciones más mayores que poco a poco pues, irán desapareciendo porque es ley de vida, ¿no? Entonces, o te adaptas a la era o desapareces. Ahora bien, dices peligro de extinción. Yo no creo que sea peligro de extinción como tal porque pienso que se terminarán adaptando a esa forma de consumo. Creo que al final harán este análisis y esta tesis para adaptarse. Como hemos visto, por ejemplo, con la radio. En la radio, yo llevo escuchando desde que empecé la carrera que la radio se iba a acabar, que estaba ya muerta. Y oye, mira, se han sabido adaptar, han sabido salir en canales como YouTube, han sabido hacer podcasts, adaptarse a las nuevas plataformas. Yo creo que los medios tradicionales tienen que ir por ahí. Creo que es un problema de no saber usar las nuevas plataformas, eso por un lado. Algunos, no todos, hay algunos que se están adaptando mejor. Y el foco, el problema de cómo encarar la información, porque si nos fijamos en las retenciones de lo que lee la gente, cada vez la gente lee menos, cada vez la gente escanea más, se queda con un titular. Hay que saber, yo creo que darles como el niño que no quiere comer, ¿no? Y le dices, oye, te tienes que comer las lentejas, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos comer las lentejas al niño, ¿no? Pues ese es el debate que tiene que aparecer ahora mismo en los medios más tradicionales, ¿no? En el ámbito de la Totalmente. economía. Y oye, ya para bajarlo y darle esas pistas a los inversores que nos están escuchando, a los oyentes, oye, ¿cómo nos movemos en este? Porque es lo que tú decías, es verdad, hay tanto, ¿no? A mí, vamos, yo ya me meto en podcast y es que no sé cuál escuchar, porque es que hay una variedad, yo creo que hay más gente creando contenido que consumiéndola, ¿no? Yo tengo como esa sensación. Entonces, ¿qué pistas les damos para moverse bien a ese inversor que quiere tener últimas noticias y luego también lo ligamos con los peligros a evitar, ¿no? Porque hemos visto que a golpe de tweet puedes Mm, hundir un título, ¿no? Que eso sí. antes, ostras, tienes que sacarlo en un titular del país o del mundo o del confidencial y no sé si tenía tanto efecto como esto, ¿no? Te iba a preguntar, fíjate, con esto último que decías, digo, ¿no te pasa a ti que a veces ves tantas cosas interesantes que consumir que al final no consumes nada? Porque dices, quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto, y qué interesante, y al final hay tanta oferta que es eso que dices, no me quedo con nada porque hay Total. tanta sobreoferta que pasa esto, ¿no? Un poco de crítica con lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, joder, al final esto tendrá que haber una reagrupación, ¿no? De todo porque no llegamos para consumir tanto. Pero fíjate, decías con el tema de los, con el tema de los riesgos y hacia dónde avanzamos un poco con todo esto. Yo creo que es difícil, ¿no? Porque incluso se habla mucho de que si el regulador debería meterse en todo esto y hacer algo. Yo creo que al final es complicado exponer determinadas puertas al campo, es así, pero sí que creo que hay que incidir mucho en la parte de la educación financiera. Me parece que se está haciendo ya en los últimos años. Yo desde mi lado lo intento hacer también a través de mis canales, por supuesto, sé que vosotros también, y creo que es en lo que tenemos que incidir. ¿Por qué? Precisamente para prevenir esos riesgos a futuro. Cuanto más formados estemos en el ámbito de la economía y las finanzas, mejor encararemos todo esto y sabremos quién nos está vendiendo la moto, quién nos está vendiendo el humo, quién hace un tuit de manera interesada. Porque antes, y es que es cierto, ¿no? Antes ponías un tuit o intentabas manipular el mercado de alguna manera, alguien que lo intentara y estaba preso directamente. Ahora hemos visto en los últimos años que gente que ha manipulado el mercado de manera velada o de manera directa
parece que han salido de rositas y no ha pasado absolutamente nada. Esto era impensable. Entonces, para evitar y saber si nos quieren utilizar o no, formación, educación financiera, intentar seguir perfiles siempre serios. Claro, dices, ¿y cómo sé que un perfil es serio? Viene ahí la previa, ¿no? La educación previa. Por eso digo que es importante formarse previamente, eh, estar muy al tanto de todo, evitar sesgos de confirmación. Sesgos de confirmación quiere decir que imagínate que yo soy muy negativo o fulano es muy positivo, pues decir, bueno, voy a escuchar a los dos, porque a lo mejor así entre el medio está la parte buena, ¿no? Entonces, yo siempre invito eso, a que la gente se forme, lea mucho, siga diferentes perfiles de diferentes posiciones y así puede ser más crítico y puede decir no me la van a colar. Que siempre nos quieren colar, por ejemplo, las instituciones tienen un mensaje y dices, oye, ¿esto es la verdad de la economía? Pues a lo mejor no. Y eso es lo que yo intento trasladar. La verdad de la economía desde diferentes puntos y ámbitos, desde la formación y la educación financiera. Eso es. Ahí qué importante es lo que comentas, ¿no? Al final de no dejarnos manipular, porque los mercados, bajo mi punto de vista, y hasta cierto punto están manipulados, con lo cual si encima nosotros vamos como dentro de la masa, ¿no? Acabamos, eso, operando mal y de forma incorrecta, ¿no? O sea, que eso falta esto. Oye, parte B, quería también un poco aprovechar que tienes en tu canal pues todo tipo de invitados, ¿no? Desde renta fija, renta variable, tienes a gestores, cripto, tienes menos de lo que deberías, pero bueno, ahí ya hablaremos, haremos tú y yo alguna cosa cruzada. Pero cuéntame un poco, después, además, hiciste un... Oye, antes de nada, cuéntame esa experiencia, ese maratón, 8 horas y pico que hiciste en Twitch. Tras, ¿qué conclusiones sacas? ¿Qué viste ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué mensaje a esos inversores puedes dar como conclusión de cara a 2024 que queda del año? La primera conclusión es que estoy más mayor de lo que parece, ¿eh? Porque aguantar 8 horas ahí, yo pensé que iba a tener energía a tope, la aguanté muy bien, yo creo, la energía, pero es verdad que digo, joder, los años van pasando y el año pasado, que es verdad que hice 6 horas, aguanté bastante mejor. Este año ya llegué al final bastante agotado, pero a nivel conclusiones, bueno, fue una experiencia muy bonita. Poder hacer una maratón de 8 horas hablando de economía en una plataforma como es Twitch no es sencillo. Ya sabemos que Twitch es una plataforma más diseñada a lo mejor para el mundo del gaming y otros ámbitos. Y yo he tenido ahí la aventura, ¿no? O el desafío de decir, vamos a hablar de economía en Twitch, que nos está haciendo. Y una iniciativa como la que hice de 8 horas para hablar de perspectivas para el año que viene, también un poco del resumen del 2023 y los temas más candentes, y tratamos incluso hay cripto también, que estuvieron John Economist y Ricard H.C, que son dos creadores fantásticos también y analistas, y hablamos de todo esto, intentamos abarcar mucho todo. Y un poco las conclusiones que saco es que 2024 una vez más, y también lo saco yo a título personal, ¿no? Por el análisis propio que hago de cómo está toda la actualidad. Creo que 2024 es un año, una vez más, parece que es muy manido esto, pero bastante incierto. ¿Por qué? Pues porque 2023, y lo sabes Javier, se habló de que iba a llegar una recesión económica y los indicadores adelantados apuntaban en esa misma dirección. Se ha sorteado por muchos factores, entre otras pues la emisión de deuda, cómo se está drenando los repos inversos, ¿no? La facilidad de repo inverso, se está metiendo liquidez por un parte al sistema y por otra parte se está sacando. Entonces ese desbarajuste y esa situación hace que, uno, los mercados hayan subido casi apuntando hacia máximos, el Nasdaq se fue a máximos y el S&P está ahí casi, rebotó desde octubre hasta donde estamos en la actualidad, y en segundo lugar, pues que la economía ya aguante y que el mercado laboral en Estados Unidos aguante. Ahora bien, 2024, conclusiones, por no enredarme mucho, creo que seguimos con esas nubes encima y lo seguimos porque los indicadores no se han revertido, siguen apuntando en esa misma dirección. Los economistas, la mayoría de expertos que han pasado me comentan lo mismo. También desde Wall Street, las fuentes que consulto habitualmente, que yo, bueno, he tenido ocasión de estar, voy a Nueva York, intento ir 1 o 2 veces al año para seguir en contacto con esas fuentes que tengo y mantener el hilo directo y entrevistas a expertos directamente desde allí, desde Wall Street, y ellos siguen diciendo, bueno, quizá la renta variable pueda comportarse de una forma positiva en 2024 y vamos a ver qué pasa con la economía. Tienen ahí, de momento parece que el soft landing lo han abandonado, creen que este año va a aguantar la cosa por las elecciones de Estados Unidos y porque la administración norteamericana va a hacer que digamos, va a intentar a toda costa evitar destrucción de empleo para que no afecte la carrera electoral,
pero que no se sabe si esto puede saltar. En el año 2000, te acordarás, Javier, había elecciones, hubo la crisis de las .com, en el año 2008 ya ni te cuento. Que haya elecciones no quiere decir que se vaya a sortear, lo que quiere decir es que van a intentar evitar a toda costa que eso se produzca. Ahora bien, la bola de cristal no la tenemos, ¿no? Pero sí que tenemos que informar de partido a partido, como diría el Cholo, cómo está la situación. Y la situación ahora mismo está sólida, Estados Unidos sigue aguantando, pero como los indicadores siguen apuntando en esa dirección, pues tendremos que seguir diciéndolo. Y es las conclusiones un poco que saco a nivel macro y a nivel mercados de lo que hay. ¿La bolsa puede comportarse bien? Sí, puede hacerlo. Además, estadísticamente, siempre que ha habido un año de doble dígito tan fuerte como el año pasado, al año siguiente suele haberlo también. No ha fallado nunca esto en la historia, pero bueno, es que la estadística se rompe también. Entonces, el 100% de acierto, hay que decirlo, o sea que la bolsa es posible que pueda mantener esa tendencia, pero con mucha cautela porque ya vemos los ruidos que hay, Totalmente. ¿no? Oye, y todo el avance, si quieres, de la gestión pasiva, porque hemos visto, ¿no? Yo era un tío más value y al final, vamos, hasta un evento que tenemos de value investing ya lo hemos convertido en ideas con valor, porque realmente estamos viendo que por ahí no van los flujos, ¿no? ¿Piensas que eso también es una especie de peligro? Porque tener a todo el mundo en el mismo lado haciendo lo mismo, al final hay un momento en que no sale bien, ¿no? ¿Estamos cerca de ese momento, crees? Yo creo que sí que tiene un punto de peligro. Y además, cuando gente que no tiene conocimiento financiero, muchas veces asesorías financieras le dicen, oye, ¿qué hago? Dicen, oye, lo más fácil es que te indexes, ¿no? Y es verdad que es lo más sencillo, ¿no? Y dices, un DCA, te indexas, pero ¿y a qué me indexo, no? Y esto es verdad que es el debate manido, ¿no? Una vez más, repitiendo conceptos. ¿Qué me indexo? ¿Al Nikkei en los 80? Y luego me tiro una década que ahora se ha recuperado, ¿no? Pero nos hemos tirado no sé cuántas décadas en plano y mal, ¿no? Entonces, bueno, pues al índice mundial, entonces, ¿no? Que entonces ya, si crece el mundo, crecemos todos. Bueno, eso puede ser interesante. Pero si todos lo hacemos, el problema es cómo funcionan los productos indexados, que tienen que ir cogiendo cada vez más peso de las compañías que tienen más peso a nivel mundial o a nivel Estados Unidos, por ejemplo, en el SP 500. ¿Por qué también se cimenta una subida tan fuerte en Estados Unidos? En parte no tiene que ver con esto que dices también de la indexación y de que los 7 magníficos son los que más pesan y cada vez los gestores tienen que invertir más en este tipo de compañías. Pues esto llegará en un momento en el que no se puede inflar más. Todo se tiende a ajustar o a revertirse a la media. Si vemos la cantidad de títulos que están por debajo de sus medias históricas, pues es muy amplio, ¿no? Comparado con las grandes capitalizadas. Esto de cara al largo plazo deberá ajustarse. Y respondiendo a tu pregunta, sí que me parece que es para tener el botón de alarma encendido. En algún momento la indexación no lo pasará bien y por eso, una vez más, y esto no es recomendación de inversión, sino es una visión estrictamente personal, yo creo que hay que diversificar entre diferentes productos y, por supuesto, la gestión activa sigue siendo muy válida. Y es así, aunque haya tenido cada vez más peso la gestión pasiva y que defiendo la gestión pasiva. Ojo, ya es lo que te digo, que cuando viene alguien que no conoce